fiscal general del Estado lo tendrá que explicar. Y además ya te digo una cosa, en el futuro, ahora sí que voy a ser futuro, en el futuro, dentro de algunos años, yo ya no lo viviré, en las facultades de Derecho se estudiará este caso. Bueno, han preguntado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho que entre defraudadores confesos, refiriéndose a la pareja de Ayuso y los fiscales, se quedan con el fiscal. Lo decía así Félix Bolaños. Nuestra confianza absoluta y plena en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto cuando se enfrentan a presuntos delincuentes y a defraudadores confesos. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar. Bueno, y está el juez Hurtado, un juez polémico, un juez, ojo, que se oponía, por ejemplo, y fue el único en ese tribunal, a condenar al Partido Popular por la Gürtel al título lucrativo. Un juez que cuando fue Rajoy a declarar en el caso de la Gürtel como testigo, llamó la atención porque se oponía a preguntas diciendo que no era pertinente unas cuantas de las cuestiones que le hacían. Parecía que salía al corte ahí como un central, un defensa central tipo Pepe o interpreten. Este es el juez Hurtado que ahora mismo procesa al fiscal general. El señor Bárcenas manifiesta que quien recibía los sobresueldos eran el presidente, el secretario general y los vicesecretarios. La pregunta no es pertinente. Otra pregunta. Vamos, podía recibir sobres con otro tipo. Vamos, venga, la respuesta... Podía recibir sobres de otra naturaleza. Venga, vamos a otra pregunta, por favor. Es una apreciación valorativa y por lo tanto no es una pregunta sobre un hecho, así que a otra pregunta porque esa es impertinente. Bien. No procede la pregunta, a otra pregunta, venga. ¿Puedo responder? No, pero no puede responder porque lo que yo no pretendo es que esto se salga del marco jurídico procesal. Por lo tanto, la pregunta me parece que no es pertinente. Pero eso no es pertinente. La pregunta creo que no es pertinente. Ya nos ha dicho él al principio que no. Bien, vamos a ver, le he dicho que no es pertinente, deje constancia de su protesta. No es pertinente, no era pertinente. Javier Aroca, el juez Hurtado. Bueno, yo creo que hay actuaciones judiciales que no necesitan comentarios. Pues estamos aquí para comentar. Sí, pero quiero decir que muchas veces no se comentan las cosas con palabras, sino se comenta, como se decía antiguamente en los tebeos, con un ejercicio de agudeza visual, y en este caso auditiva. Todos los ciudadanos del Estado y ciudadanas que nos están escuchando y nos están viendo acaban de escuchar lo que ocurre. Luego, por tanto, no necesita mucho más explicación, pero si diré una cosa, esto tiene mucho que ver con lo que se dice en el auto, que se dice que el gobierno le ha dado instrucciones al fiscal para que filtre sin ninguna prueba, y sin embargo ahí no dejaba hablar a esa persona que quería hablar. A los abogados de la acusación. A los abogados de la acusación. O sea, ¿cómo se explica las cosas? Por eso te digo que no hace falta comentar mucho, aunque sea mi obligación y la tuya. Sí. Algunas veces le propongo a la gente que dentro de ese pensamiento crítico que tú y yo tan, creo, valerosamente defendemos, pues simplemente escuchen y vean. Bueno, es curioso porque a la hora de escuchar es polémico el juez. Así Hurtado. No somos sospechosos. Estamos hablando de un juez que también se opuso a que incluso Rajoy fuera a declarar. Esa vez se había opuesto. Luego cuando declaró, pues permanentemente hubo preguntas que impidió hacerle. María Molero, un polémico juez Hurtado que ahora procesa al fiscal general, al que se sitúa en la órbita del Partido Popular. ¿Por qué, María? Pues vamos a verlo, Jesús, vamos a situarnos y vamos a ver quién es realmente el juez Ángel Hurtado. Hablamos de uno de los encargados de enjuiciar uno de los mayores escándalos de corrupción que afectaron al Partido Popular, la trama Gürtel, y su figura se hizo más conocida cuando fue el único juez del tribunal que se opuso a que Mariano Rajoy declarara como testigo. Hurtado defendió con vehemencia que la comparecencia del entonces presidente no aportaría nada al caso e hizo lo posible por agilizarle el mal trago a Rajoy. Pero también el juez Hurtado fue el único juez del tribunal, atención, que se opuso a condenar al Partido Popular a título lucrativo por la Gürtel. Es decir, alegaba que el partido no se habría beneficiado económicamente de esos delitos y que no podía responder por lo que hacían sus agrupaciones. Y un dato más sobre el juez Hurtado. Fue ascendido ni más ni menos que al Tribunal Supremo en 2020, cuando el Consejo General del Poder Judicial aún estaba dominado en mayoría por el PP. El juez recibió 19 votos a favor. Bueno, un Consejo General del Poder Judicial, gracias María Molero, que por entonces tenía ya el periodo caducado, pero dio tiempo a que se aupara al juez Hurtado. Mateo Balín, son datos muy interesantes. ¿Qué está ocurriendo aquí? Son muy interesantes porque el fragmento que habéis puesto es el grueso de la sentencia que provocó la moción de censura en junio de 2018. Estamos hablando de un fragmento esencial en la historia reciente de este país. Y que Rajoy perdiera el poder. Efectivamente. Podría decirse, a pesar del juez Hurtado, que
permanentemente a los abogados les impedía hacer determinadas preguntas. No es pertinente, decía. Debido fundamentalmente a que al lado del juez Hurtado había 2 magistrados que opinaron lo contrario que él, con lo cual, entre 3 magistrados, 2 a favor de una sentencia donde el PP fue condenado a partícipe del título lucrativo y Hurtado dijo que no. Te digo más, Jesús, con respecto a lo que decía Javier. Efectivamente, en el auto de hoy habla el juez Hurtado de que, a raíz de indicaciones recibidas por Presidencia del Gobierno, el fiscal general y su subordinada filtraron este correo. Bien, el 31 de marzo, o sea, no hace mucho tiempo, en otro auto en el que decidió no imputar a Pilar Sánchez Acera, una exalto cargo de Moncloa, decía el mismo juez Hurtado que no llegaba a la conclusión de que desde Moncloa se filtrara nada. Esto fue hace menos, el 31 de marzo, o sea, ha cambiado de tesis en 2 meses y pocos días. En este caso, Mateo, es polémico, se está diciendo, apuntado a Javier Aroca, el hecho de que el juez Hurtado dice en ese auto que hubo indicaciones del Gobierno al fiscal general, pero ¿hay prueba en ese auto? ¿Lo explica? No se ha encontrado absolutamente nada en 8 meses de instrucción y en este auto no hay ninguna referencia detallada a por qué establece esta conclusión. Bueno, sin embargo, ojo, porque el fiscal general ahora mismo está abocado a un proceso que verificamos, María Navarro tendría unos delitos, unas condenas severas. Verificamos. Buenas tardes, María. Sí. Buenas tardes. Estamos hablando del delito de revelación de secretos por el que se procesa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está tipificado en el artículo 417 del Código Penal. ¿Qué es lo que dice este apartado? Se refiere al castigo de la autoridad o funcionario público que revele, dice, secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deben ser divulgados. ¿Cuáles son las penas que podrían recaer? Bueno, pues en este caso el delito puede conllevar multa de hasta 18 meses, inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre 1 y 5 años y penas de prisión que pueden conllevar hasta los 4 años. Esther Palomera ha escrito un artículo muy contundente. ¿Qué título lleva el artículo que has publicado esta tarde, Esther? El brazo armado de la judicatura. Pero, ¿y esto por qué? ¿Qué interpretas? Porque se está diciendo, decía Aroca aquí, veía una relación entre lo que está ocurriendo en la política y en la judicatura porque se ha procesado al fiscal general. Bueno, porque yo creo que efectivamente hablar de dictadura en un país donde se procesa y se va a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado no parece ser muy coherente. Hablar de dictadura en un país donde se está investigando a un exministro del Gobierno y a toda su cúpula tampoco parece muy coherente. Hablar de dictadura en un país donde se está investigando al hermano y a la esposa del presidente del Gobierno no parece muy coherente, sino todo lo contrario. Creo que es contradictorio hablar de una dictadura y asistir al espectáculo judicial al que estamos asistiendo en este país, porque entre otras cosas las dictaduras lo que hacen es controlar también al Poder Judicial y no parece que este Gobierno esté de ninguna manera controlando a esos resortes del Poder Judicial a los que el Gobierno del Partido Popular, el último Gobierno de Mariano Rajoy, entregó la salvación de la patria después de negarse a resolver un conflicto político como era el del independentismo catalán. Delegó sus funciones en la Judicatura, en el Tribunal Supremo, y desde entonces hay una especie de cónclave judicial que se ha erigido en salvador de la patria, pero que antepone la imparcialidad de la justicia a sus posiciones ideológicas. Y lo que está haciendo es seguir la consigna de que el que pueda hacer, que haga. Porque verdaderamente en ese auto de procesamiento que hoy hemos conocido del juez Hurtado, pero también en otros muy célebres del magistrado Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, más que derecho, lo que emana es política. No hay un solo indicio, no hay un solo dato que justifique lo que dice el juez. Es decir, que la Moncloa dio instrucciones al fiscal general del Estado para que filtrara ese documento. Hay un artículo también muy interesante de mi compañero José Precedo que sostiene que nosotros, que fuimos autores de aquella información, sabemos quién filtró ese correo. Por supuesto, nos ampara la Constitución y nos ampara el principio número 1 del periodismo de proteger a nuestras fuentes. No vamos a decir quiénes son, pero desde luego sí podemos decir que no fue ni el fiscal general del Estado ni su mano derecha, la fiscal jefe de Madrid. Joaquín Bosch, ¿qué tal? Buenas tardes. El fiscal general del Estado, oye, a un paso del banquillo en este país. Magistrado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Bueno, vamos a analizar esto porque la noticia es seria, es gorda y mucha gente está pendiente. El fiscal general del Estado en España al borde del banquillo, procesado. Viendo usted ese auto que lo ha estado revisando, son muchas páginas, ¿ha visto pruebas como para
que se procese al fiscal general del Estado, que tiene relación con esa causa de la investigación sobre el fraude de Hacienda de la pareja de Ayuso. ¿Qué le llama la atención de esto? Que quería hablar de ello. Yo creo que hay como dos cuestiones especialmente problemáticas desde una perspectiva jurídica. La definición, la descripción de hechos punibles del auto, que es una parte central, lo que primero se mira, empieza diciendo que a raíz de una indicación recibida desde la presidencia del gobierno, el fiscal general se habría activado para finalmente cometer un delito. A mí me parece una afirmación de una gravedad extrema y además, si esto fuera cierto, sería lógico que la ciudadanía exigiera responsabilidades políticas y penales. Por tanto, uno lee esto y espera que luego en el auto se explique si fue Pedro Sánchez, si fue el ministro de la Presidencia, quién dio esas indicaciones. Pero lo cierto es que uno se lee todo el auto de arriba a abajo y de abajo arriba y no hay ninguna referencia a cómo envió la presidencia del gobierno o quién o de qué manera. Por tanto, a mí me parece esto cuestionable jurídicamente. Y por otro lado, en el auto yo veo más conjeturas que indicios. Se dice repetidamente que el fiscal general podría haber difundido esos correos porque los tenía en su poder, pero pudiera acceder a esos correos igualmente decenas de personas. Que alguien tenga una información en su poder no significa que automáticamente la divulga. Indicios implica algo más. Con qué periodista se concertó y de qué manera, cómo se lo envió. Y de eso realmente no hay una definición indiciaria para mí suficiente para que el asunto pueda ir a juicio. Y no olvidemos, Jesús, que es una causa nada menos contra un fiscal general. Es un hecho sin precedentes. Una cosa así todavía más debería exigir indicios sólidos de delito y yo francamente me parece que es discutible jurídicamente esa resolución. Hay una parte de la política que se está jugando en los tribunales, juez Bosch, porque tenemos ahora mismo esta decisión y es de mucho impacto mediático, obviamente, y las consecuencias que tiene, claro, jurídicas y políticas. Yo creo que de partida estaríamos todos de acuerdo en que llevar a un fiscal general al banquillo debería hacerse con elementos indiciarios muy claros, en una decisión que no tuviera dudas. Yo creo que eso sería lo que todo el mundo le gustaría, ¿no? Que no hubiera dudas sobre que puede haber un trasfondo político en una decisión de este tipo, porque no olvidemos que se produce en un contexto de muy fuerte crispación política, tras reiterados conflictos entre el Tribunal Supremo y el Gobierno. Y además esta causa arranca precisamente de otro proceso contra la pareja de la Comunidad de Madrid. Por eso creo que sería preferible que hubiera indicios muy claros, muy sólidos, para que esta decisión no fuera dudosa y se pudiera leer en clave de ese conflicto que comentaba, pero el auto dice lo que dice y a partir de ahí es lógico que cada cual pues, pueda hacer sus valoraciones. Ver si hay pruebas o no hay pruebas suficientes. Ernesto, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. No solo no ha aportado pruebas suficientes, sino que no ha aportado pruebas distintas de las que ya él ha reflejado en sus distintas resoluciones desde el mes de octubre, que es cuando empezó la investigación. No ha aportado ninguna prueba sobre lo que afirma, a saber que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, filtró el correo del 2 de febrero de 2024, donde González Amador, pareja de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, confesaba haber cometido 2 delitos fiscales. Ninguna prueba ni indicio sobre esa afirmación de que Álvaro García Ortiz filtró el correo. Bueno, Ernesto, diste aquí la exclusiva de que esto iba a ocurrir, ahora dices, hay que dar otra. ¿Te parece importante contarnos quiénes van a juzgar en el caso de que esto llegara al fiscal general del Estado? Ernesto, cuéntanos. Bueno, es importante conocer cuál va a ser el tribunal de enjuiciamiento. Álvaro García Ortiz todavía tiene que pasar por el auto de apertura de juicio oral, por lo tanto no es inminente el juicio, pero sí tenemos que saber que el tribunal va a estar compuesto por 7 magistrados, los mismos 5 que ya abrieron causa contra él el 15 de octubre del 2024 y 2 magistrados más. El tribunal será presidido por Andrés Martínez Arrieta, que es actualmente presidente en funciones del Tribunal Supremo. El magistrado Marchena, que presidió la sala que abrió causa contra el fiscal general, contra Álvaro García Ortiz, seguirá en la sala, pero como magistrado de a pie. Quien presidirá ese tribunal de enjuiciamiento será el actual presidente en funciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señor Andrés Martínez Arrieta.
Bueno, pido un titular, Javier Aroca, y está también con nosotros Mateo Balín, gran experto en esto. Vamos a ver, ¿qué te dice lo que estamos viendo? Porque estamos a un paso del banquillo con el fiscal general del Estado. Yo creo que hay un debate abierto sobre que la jurisprudencia advierte que algo que no puede ser secreto cuando ya se ha revelado. O sea, el juez no ha creído a los periodistas, no ha tomado en consideración el hecho de que los periodistas accedieron, varios periodistas del País, del Diario.es, al contenido del correo antes que el propio fiscal general, no lo ha tenido en cuenta, y a partir de ahí el debate va a estar ahí. Sí. Javier, ¿crees que el hecho de lo que tiene que ver con la pareja de Ayuso y el fraude de Hacienda está teniendo consecuencias y se ha tocado esa parte importante del poder? Yo creo que forma parte de una misma idea manifestada a través de distintas versiones, pero por ceñirnos exactamente a lo que está ocurriendo, lo que acaba de decir Joaquín Bosch, yo digo, y si todo es como dice Joaquín Bosch y otros muchos juristas que yo conozco, ¿en dónde descansa el andamiaje de este caso? Y dicho esto, para que mucha gente nos estará escuchando preocupado, ¿cómo nos podemos defender de este tipo de procedimientos? Porque todos podemos ser un día víctimas de esto.